Capítulo 13. Lo que Mice Nathaniel y Mice Ambrose hallaron en el ayuntamiento. Mice Nathaniel estaba demasiado inquieto y ansioso por explorar el ayuntamiento. Entonces llegó el mozo a quien había enviado por la carta para Luke Hempen. El mozo debió de entender literalmente la orden de cabalgar día y noche. Tampoco tardó en estar de vuelta en Entre Brumas. El alcalde se quedó, naturalmente, más que complacido con su rapidez, aunque fue incapaz de sacar en claro alguna detallada explicación a sus ansiosas preguntas acerca de Ranulf. Todo cuanto averiguó fue que su hijo se encontraba sano y contento, y había que entender que el mozo se mostrara vergonzoso y cohibido ante su señor. Pero lo cierto es que el criado no había recorrido los kilómetros, más o menos, que distaban la granja Gibberty. Se había encontrado en una taberna de carretera con un joven pelirrojo que lo había invitado. ¡Ay, qué pendejo! Nomás falta le dice la carta a él. Con un joven pelirrojo que lo había invitado a una copa tras otra de un vino en extremo embriagador. En consecuencia, pasó la noche entera y una parte considerable de la mañana siguiente dormido en el suelo de la taberna. Al despertarse, se horrorizó al descubrir el tiempo que había perdido, pero al poco rato se tranquilizó cuando el posadero le entregó una carta del joven pelirrojo, en la que lamentaba profundamente haber sido la causa indirecta del retraso de un mensajero enviado con urgencia por el sumo senescal. Entre copas, el mozo había alardeado de la importancia de su misión, y que por tanto se había permitido cogerle el correo, garantizándole que lo entregaría en la dirección considerada. ¡Ay, no le va a dar nada! Es Willy Wisp. Pendejo. Consignada en el sobre tan pronto, o más pronto incluso, que el mismo mensajero lo hubiera hecho. El mozo se sintió enormemente aliviado. No hacía mucho que trabajaba al servicio de Mice Nathaniel. Había comenzado después de Navidad. De modo que, con el corazón aliviado y latiéndole con la fuerza de un escolar embargado por el deseo de aventura, el alcalde se encontró con Mice Ambrose frente a las espléndidas puertas talladas del ayuntamiento, en una noche de luna llena. Ambrose murmuró: «Me siento como si fuéramos muchachos otra vez, a punto de entrar a robar en un huerto». Su amigo gruñó. Él estaba determinado a toda costa a cumplir con su obligación, pero le irritaba que éste pudiera considerarse una travesura juvenil. Los goznes chillaron al abrirse las grandes puertas, cerrándolas tan sigilosamente como pudieron. Subieron de puntillas por la escalera de caracol y recorrieron el pasillo con que Dama Marigold había descrito. Cuando una tablilla crujía bajo los contundentes pisadas, el uno maldecía al otro en sus adentros por estar tan gordo y poco ágil. Alrededor todo era oscuridad, a excepción de los 2 hilillos de luz que sus 2 respectivos farolillos proyectaban delante de ellos. Una casa con mobiliario viejo no necesita más fantasmas que la ronden. Como hemos visto, Mice Nathaniel era muy sensible a las cosas silentes, estrellas, casas, árboles. A menudo, en su salón de fumar, una vez encendidas las velas, se sentaba mirando los estantes, las sillas, el retrato de su padre, incluso el paraguas rojo que tenía en el rincón, con el sobrecogimiento propio de un astrólogo. Pero aquella noche, las turbadoras presencias invisibles de los paneles tallados y los historiados tapices hicieron mella incluso en el práctico Mice Ambrose. Era como si la población silente lo estuviera arrastrando con un magnetismo irresistible hacia la zona de su influencia. Ay, si aquellas cosas silenciosas y podridas empezaran a hablar o a moverse, era como atravesar un bosque bajo la luz de la luna. En estas, Mice Nathaniel se detuvo. Creo debe ser aproximadamente el lugar donde me dijo Marigold que encontró el panel hueco, murmuró y golpeó tímidamente el revestimiento. Transcurridos algunos minutos, dijo en un susurro excitado: «Ambrose, Ambrose, lo tengo, escucha». «Lo oyes, ¿verdad? Está hueco como un tambor». «Gatos escaldados, creo que tienes razón», le respondió cuchicheando su compañero, empezando a su pesar a contagiarse un poco de la absurda excitación de Nat.
Y entonces, cediendo a la presión, el panel retrocedió y gracias a la luz de sus farolillos vieron una escalera serpenteante. Se contemplaron unos instantes el uno al otro en silencioso triunfo, mas Nathaniel se rió entre dientes y dijo: «Bueno, echemos nuestros cubos al pozo. Quizá saquemos algo más que un zapato viejo o una nuez podrida». Y comenzó a bajar por la escalera y Miles Ambrose lo siguió valientemente. Parecía que la escalera bajara y bajara hasta las entrañas mismas de la tierra, pero finalmente se encontraron en lo que parecía un largo túnel. «A por la presa, venga», susurraba el alcalde, riéndose de puro gozo por la aventura. «A galopar, Brosy. Puede que conduzca a un claro, en el que podamos acorralar a un venado». Y dándole un codazo en las costillas, añadió: «Este es un deporte mejor que cazar palomillas, ¿eh?», lo cual certificaba su total reconciliación. Sin embargo, avanzaron muy lentamente, paso a paso y a tientas por el túnel. Después de lo que les pareció un largo rato, el alcalde se detuvo y susurró volviéndose hacia su amigo: «Aquí está, hay una puerta. Maldita sea su sombra. Truenos y confusión enteros. Está cerrada». Y fuera de sí por ese obstáculo imprevisto, aporreó y le dio patadas a la puerta como un demente. Se tomó un minuto para recuperar el aliento y desde el interior les llegó una voz aguda de mujer pidiendo la contraseña. «¡La contraseña!», bramó, «por el sol, la luna y las estrellas y las manzanas doradas del oeste. ¿Qué...?» Pero antes de que pudiera terminar la frase, la puerta se abrió y entraron en una pequeña sala cuadrada, iluminada por una lámpara que pendía del techo por una cadena, de forma que no parecía que fuera necesaria más luz, pese a que la que había era tan delicada como la luz de la luna, dando la impresión de que emanaba de los maravillosos tapices colgados en las paredes. Se quedaron mudos de asombro. Era tan diferente de todos los otros tapices que habían visto en su vida, como lo es un manzano en su completa floración, sobre el fondo de un cielo turquesa en mayo, del aspecto del mismo árbol en noviembre, con tan solo algunas hojas pardas pendiendo de sus ramas, y bajo un cielo plomizo. ¿Qué brillo había en aquellos azules y rosas y verdes? ¿En qué tintes milagrosos se había sumergido aquellas sedas? En cuanto a los temas, eran familiares para todos los dorimaritas: escenas de caza, fugitivos perseguidos por la luna, pastores y pastoras atendiendo a sus ovejas azules. Pero todo ello, plasmado con aquellos brillantes colores, era como las cenizas del pasado prendiéndose fuego de repente ante los ojos del espectador. Caramba, los hombres y las mujeres de una época desaparecida, ruidosa, extravagante y señorial, inundaban las calles, conduciendo por delante de ellos a los vivos como si fuesen hojas muertas. ¿Y de qué eran todos aquellos montones que había en el suelo? Perlas y zafiros descomunales rubíes, o frutas caídas del árbol maravillosas frutas caídas de los árboles representados en los tapices. A medida que se le fueron acostumbrando los ojos a todo aquel brillo, los dos amigos se formaron una idea. No podía haber ninguna duda acerca de la naturaleza de aquella fruta amontonada en el suelo. Era la fruta de las hadas, o ellos no se llamaban respectivamente Chantecler y Honeysuck. Y lo más asombroso fue que la guardiana de ese extraño tesoro no era otra que su vieja conocida Mamá Tibbs. Sus ojos claros e infantiles, que relucían como dos lámparas en el ajado rostro curtido de los años, los observaban de una suerte de tibia sorpresa. «Pero si son Hyacinth y Maes Josiah», exclamó la mujer, añadiendo con su jovial y alegre carcajada: «y sabían la contraseña». Los escrutó ansiosamente el rostro y les preguntó: «¿Les van bien las medias en el más allá? El último par de medias que les lavé no absorbió el jabón que debería. Caminar por la Vía Láctea y recorrerla hasta más lejos que la luna es muy penoso para las medias». Era obvio que los había tomado por sus padres. Mientras tanto, Miles Ambrose respiraba hondo, haciendo ruido como si sorbiera sopa, y replegaba la papada, signos inequívocos para cualquiera que lo hubiera visto en el estrado de que se estaba preparando para la acometida intimidatoria.
pero Maes Nathaniel le dio un ligero codazo de advertencia y dijo cordialmente a su anfitriona: «Vaya, nuestras medias y también las botas están en perfecto estado, gracias. Así que no esperabas que supiéramos la contraseña, ¿eh? Bueno, quizás sepamos más de lo que crees». Y mascullando entre dientes, le dijo a su compañero: «Por la grupa de mi tía abuela Ambrose». ¿Cuál era la contraseña? Y dirigiéndose de nuevo a Mamá Tibbs, que bamboleaba las caderas ligeramente, como si estuviera siguiendo el ritmo de alguna giga que solo ella podía oír, dijo: «Tienen unos hermosos tapices aquí. Creo que nunca he visto otros más hermosos». Ella sonrió y acercándosele dijo en voz baja: «Sabe su excelencia lo que los hace tan hermosos, ¿no? Pues bien, es la fruta de las hadas». Y asintió misteriosamente con la cabeza varias veces. Miss Ambrose emitió una suerte de discreto gruñido de ira, pero de nuevo Miss Nathaniel le lanzó una mirada de advertencia y dijo en voz de cortés interés: ya lo creo que sí. ¿Y de dónde, si se me permite, de dónde viene la fruta? Ella se rió alegremente y explicó: pues los caballeros la traen. Todos los guapos caballeros vestidos de verde y con sus cintas anudadas, que bajan en multitud al despuntar el alba de sus navíos de velas escarlatas para sorber los albaricoques dorados cuando todo el mundo en entre brumas está profundamente dormido, y es cuando el gallo canta kikiriki, kikiriki, y la voz de la mujer se fue apagando y se convirtió en lejana y solitaria, inundando de alguna manera el primer atisbo del amanecer en los fantasmagóricos almiares. Y le diré algo, maes, el gallo del corral, continuó Mamá Tibbs, y sonriendo enigmáticamente se le acercó más. Pronto estará muerto. Ella retrocedió, asintiendo de manera lisonjera, como si estuviera diciendo: ahí va un bonito regalo para usted de mi parte, cuídelo. Y en cuanto a Mamá Tibbs, prosiguió triunfante, ella será pronto una hermosa dama, como las esposas de los senadores, y bailará toda la noche bajo la luna. Los caballeros lo han prometido. Miss Ambrose dio un resoplido de impaciencia, pero Miss Nathaniel se adelantó, soltando una carcajada de buen humor. De manera que piensas que es así como las esposas de los senadores emplean su vida, ¿eh? Me temo que tienen otras cosas que hacer, y en cuanto a ti, no has envejecido demasiado para bailar. Una leve sombra cruzó por la clara mirada de Mamá Tibbs, que negó con la cabeza con el noble gesto de una criatura salvaje y gritó: no. Mientras baile mi corazón, mis pies también lo harán, y nadie envejecerá cuando vuelva el duque. Miss Ambrose ya no pudo contenerse. Solo él conocía también la afición de Nat por escuchar chácharas y divagaciones, en especial cuando había un turbio asunto de por medio. Vamos, exclamó con severidad. A pesar de estar chiflada, buena mujer, es posible que pronto estéis bailando al son de otra canción, a menos que nos digas volando quiénes son con exactitud esos caballeros, quienes te han puesto de guardia aquí, y quién trae esa repugnante fruta, y quién se la lleva. Nosotros cortaremos las cuerdas del violín que te hace bailar. Esta amenaza era un eco inconsciente de las últimas palabras que había oído pronunciar a Munlove. Su efecto fue inmediato. Cortar las cuerdas al violín, gemía Mamá Tibbs, pero añadió seductoramente: no, guapo maes, usted nunca haría tal cosa, ¿verdad que no? Y se dirigió suplicante a Miss Nathaniel. Eso sería como llevarse las fresas del pobre hombre. El senador tiene melocotones y asados de cisne y corazones de pavos reales y un bonito carruaje que lo lleva y un colchón de plumas en el que despertarse tarde por la mañana, y el pobre tiene pan negro y espinos cocidos y trabajo, pero en verano tiene fresas y canciones para bailar. No, usted nunca sería capaz de cortar las cuerdas del violín. Miss Nathaniel sintió un nudo en la garganta, pero su compañero fue inexorable. Sí, por supuesto que lo haría, bravuconeó. Yo cortaré las cuerdas de todos los violines de entre brumas, lo haré, a no ser que no digas lo que queremos saber. Vamos, Mamá Tibbs, habla. Soy un hombre de palabra.
Ella lo miró con ojos de súplica y una expresión de picardía inocente pasó por sus cándidos ojos, y Mamá Tibbs se puso un dedo en los labios, negó varias veces con la cabeza y dijo con un misterioso susurro: «Si me prometen no cortar las cuerdas del violín, les mostraré la más hermosa vista del mundo, los robustos muchachos muertos de los campos de Gramari, cargando sus propios ataúdes a hombros y caminando entre las margaritas. Vengan». Y se acercó como una flecha hacia la pared, echó a un lado el tapiz y les reveló otra puerta secreta. Presionó algún resorte oculto y se abrió de golpe. Así quedó a la vista otro oscuro túnel. «Síganme, guapos galanes», exclamó ella. «No podemos hacer otra cosa», susurró Maese Nathaniel, «que seguirle la corriente. Quizá nos muestre algo que realmente valga la pena». Maese Ambrose masculló alguna cosa acerca de un par de lunáticos que no debían haber abandonado el calor del fuego para pasarse la noche con sus fantasías, pero de todas maneras siguió al alcalde, y la segunda puerta secreta se cerró tras ellos con un seco chasquido. «Uf», resopló Maese Nathaniel, «uf», resopló Maese Ambrose mientras, entre jadeos, seguían a su ágil guía por el pasadizo. Ascendieron por un tramo de escaleras que les pareció interminable. Al fin se cayeron hacia adelante y se quedaron plantados de rodillas. De nuevo escucharon otro chasquido a sus espaldas de alguna cosa que se cerraba. Gruñeron, maldijeron, se frotaron las rodillas y le preguntaron a Mamá Tibbs a qué infame lugar había tenido a bien conducirlos, pero ella batió palmas con júbilo. ¿No lo saben, guapos señores? Pues vaya, se encuentran donde se asan los gallos muertos. Usted ha regresado a su acogedora casita, Maese Josiah Chantecler. Coja el farolillo y mire alrededor». Maese Nathaniel hizo lo que le pedía y poco a poco cayó en la cuenta de dónde se encontraban. «Por las manzanas doradas del oeste, Ambrose», exclamó, «pero si estamos en mi propia capilla». Y de manera inequívoca, la luz de los farolillos le revelaron los estantes cubiertos de ataúdes de pórfido, el mármol del techo ricamente tallado y el suelo de mosaico del hogar de los Chantecler muertos. «Por todos los quesos de Dorimer», masculló Maese Ambrose con asombro. «Debe de haber dos puertas, pero yo no lo sabía», dijo el alcalde. «Una puerta secreta que se abre a este tramo oculto de escaleras, evidentemente. Hay gente que sabe más cosas acerca de mi capilla que yo mismo». Y recordó cuando el otro día había visto la puerta entreabierta. Mamá Tibbs se rió alegremente ante su sorpresa y poniéndose un dedo en los labios les hizo señas para que la siguieran, y salieron de puntillas hasta los campos de Gramari, iluminados por la luna. Allí ella les indicó que se ocultaran tras el gran tronco de un sicomoro. El rocío y las margaritas lunares cubrían profusamente las herbosas sepulturas. Daba la sensación de que las estatuas de mármol de los difuntos sonreían interminablemente bajo los rayos de la luz llena, y no lejos del sicomoro 2 individuos estaban desenterrando una tumba reciente. Uno de ellos era un tipo musculoso, que lucía anillos dorados en las orejas como llevan los marineros. El otro era Endymion Lear. Maese Nathaniel lanzó una mirada triunfante a su amigo y murmuró: «Una botella de flor de ámbar, Brosy». Los 2 individuos cavaron en silencio. Al cabo de un rato sacaron 3 ataúdes grandes y los depositaron sobre la hierba. «Será mejor que echemos una mirada, Sebastián», dijo Endymion Lear, «para comprobar que todo está en orden. Nuestros clientes son unos sujetos taimados». El tipo más joven, al que llamó por el nombre de Sebastián, sonrió y cogió una navaja de su cinturón. Hizo palanca para abrir uno de los ataúdes. Cuando insertó la cuchilla en la ranura, nuestros 2 amigos detrás del sicomoro no pudieron evitar estremecerse. Su terror no halló alivio en la actitud de Mamá Tibbs, quien en los ojos medio cerrados aspiró profundamente, como si esperara disfrutar de algún delicioso aroma. Pero cuando por fin se abrió la tapa y su contenido quedó a la vista, estaba claro que no se trataba de un horrible cadáver embalsamado, sino de fruta celosamente empaquetada. «Por todos los quesos de Dorimer», masculló Maese Ambrose. «Por las ubres de Santa Brígida»,
farfulló Maes Nathaniel. Sí, todo está en orden, dijo Endymion Lear. Daremos por buenos los otros dos. Cerradlo. Ayudadme a echármelo al hombro y seguidme con los otros dos. Los llevaremos inmediatamente al salón de los tapices. Tenemos un consejo a medianoche y ya se me ha acercado la hora. Cuando vio la oportunidad al ponerse de espaldas los dos contrabandistas, mamá Tibbs salió como una flecha de detrás del sicomoro y se precipitó al interior de la capilla, temerosa, claro está, de que no la hallaran en su puesto. A poco la siguieron Endymion Lear y su compañero. Al principio, las sensaciones del alcalde y de su amigo eran demasiado complejas para expresarlas con palabras, de modo que se limitaron a observarse mutuamente con los ojos como platos. Una leve sonrisa asomó a los labios de Maes Nathaniel, que dijo: «Esta vez te quedarás sin tu queso Mongrass, Prosy. ¿Quién tiene razón, tú o yo?» «Por la Vía Láctea, tú, Nat», exclamó al fin Ambrose Honeysuck como auténtica excitación. «El muy granuja, el auténtico sinvergüenza, de modo que es él. Nosotros, como padres, hemos de dar gracias por lo que hemos descubierto, pero él será colgado por esto, aunque tengamos que cambiar toda la constitución de Dorimer, el muy canalla. Probablemente entre en la ciudad oculta en una noche fúnebre, en un coche fúnebre», meditaba en voz alta Maes Nathaniel. «Luego se queda sepultada aquí. Luego, a través de mi capilla, la llevan hasta la sala secreta del ayuntamiento, de donde, supongo, ellos la distribuyen a distinta escala. Ahora está bastante claro de qué forma entra la mercancía en Entrebrumas. Queda por aclarar cómo consiguen burlar a nuestros soldados en la frontera. Pero, ¿qué se te ocurre, Ambrose?» Este se estaba tronchando de risa, y él no era de risa fácil. «Sangran los muertos», se repetía entre una carcajada y otra. «Caramba, Nat, esta es la mejor broma que he oído en los últimos 20 años». Y cuando se recuperó lo suficiente, le contó lo del fluido rojo que se filtraba por el ataúd, y que él creyó que era sangre, y el susto de muerte que le dio a Endymion Lear al preguntarle por el asunto. Ahora resulta evidente que se trataba de una falsa procedencia fúnebre, y que lo que yo vi era el jugo de esa maldita fruta. Y de nuevo fue presa del paroxismo de las carcajadas. Bueno, a ver si se conecta. Pero Maes Nathaniel le respondió simplemente con una sonrisa distraída. Había alguna vaga reminiscencia en esa idea de que los muertos sangraban, algo que había leído recientemente u oído, aunque por el momento no podía recordar dónde. Mientras tanto, Maes Ambrose recuperó su grave compostura habitual. «Vamos, vamos», exclamó con brío. «No tenemos un momento que perder. Debemos ir enseguida a ver a Munchausen, despertarle a él y a un par de sus hombres, y volver en un abrir y cerrar de ojos a este salón de los tapices, y sorprenderlos con las manos en la masa». «Tienes razón, Ambrose, tienes razón». Y de allí se marcharon a todo correr, salieron por la verja, descendieron por la colina y llegaron hasta la ciudad durmiente. No les fue difícil enardecer a Munchausen con su propio entusiasmo. Cuando le contaron lo que habían descubierto, su respeto por los senadores subió como la espuma, aunque apenas podía dar crédito a sus oídos al enterarse del papel desempeñado por Endymion Lear en las maniobras nocturnas. «No puedo creerlo, no puedo creerlo, yo que siempre me he mostrado tan amistoso con el doctor». La verdad es que el médico había escuchado durante meses todas las quejas de Munchausen con respecto al abandono y a la ineficiencia del Senado, y él a su vez había conseguido sembrar la mente del buen capitán de siniestras sospechas contra Miss Nathaniel. Munchausen sintió una punzada en la conciencia por su deslealtad para con su señor el alcalde, y con tono respetuoso y efusivo exclamó: «Muy bien, su excelencia». Green y Juniper son los que están de guardia esta noche. Iré a por ellos y con mucho gusto pondremos a esos granujas a buen recaudo. Cuando los relojes de Entrebrumas dieron la medianoche, los 5 hombres avanzaban ya cautelosamente por los pasillos del ayuntamiento. Encontraron con facilidad el panel hueco y una vez presionaron el resorte, continuaron su marcha a lo largo del pasadizo secreto.
Ambrose, murmuró Miles Nathaniel aturulladamente. Que dije que resultó ser la contraseña. Con toda esta excitación lo he olvidado totalmente. No tengo ni la más remota idea, le susurró Ambrose a su vez. A decir verdad, no acerté a comprender qué quiso decir ella cuando tú habías usado una contraseña. Lo único que recuerdo es que exclamabas por todos los quesos de Dorimer o por las ubres de Santa Brígida o algo o alguna otra lindeza igual de elegante. En aquel momento llegaron a la puerta, cerrada desde el interior como antes. Escuche, Munchausen, dijo el alcalde con tristeza, no podemos recordar la contraseña, y ellos no abrirán si no se la decimos. El capitán sonrió con condescendencia y dijo, Su Excelencia, no ha de preocuparse por la contraseña. Espero que seamos capaces de encontrar otra que haga exactamente el mismo papel. ¿De verdad? ¿No es verdad, Green y Juniper, perdón. Pero quizá, primero, para que todo se haga conforme a las reglas, Su Excelencia debería llamar y ordenarles que abran. Mas Nathaniel se sintió absurdamente desalentado. Por una parte, iba contra su drástico sentido de la economía, el que tuvieran que recurrir a la violencia cuando se había obtenido el mismo resultado con un mínimo gasto de energía. Además de eso, confiaba en poder hacer gala de su nueva ardid. Por ello, fue con gesto contrariado que dio un fuerte pom 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 en la puerta, exclamando: «Abran en nombre de la ley». Estas palabras, como es natural, no produjeron respuesta alguna, y Munchausen, con la ayuda de los otros 4, procedieron a poner en práctica su propia contraseña, la cual consistió en dar empellones con todas sus fuerzas a la puerta, dos de cuyos goznes, él ya lo había advertido, parecían oxidados. La puerta empezó a chirriar y a resquebrajarse, y finalmente se precipitaron en el interior de una habitación vacía. Claro está. No había ninguna fruta amontonada en el suelo, nada colgaba de las paredes, sino algunos trozos de desvaídos tapices apolillados. Parecía una habitación en la que nadie hubiera entrado desde hacía siglos. Cuando se recuperaron de su primera impresión de sorpresa, Miles Nathaniel exclamó con fiereza: «Deben de haberse dado cuenta de que los perseguíamos, y nos han dado esquinazo llevándose su cargamento de repugnante fruta. Yo les... Aquí no ha habido ninguna fruta, Su Excelencia», dijo el capitán con una inflexión en la voz que intentó por todos los medios que fuese respetuosa. «Ese género siempre deja manchas, y aquí no hay ninguna. Y no puedo resistirse a añadir. Me atrevería a decir que el olvido de la contraseña por parte de Su Excelencia ha obtenido este resultado». Y Juniper y Green sonrieron de oreja a oreja. El alcalde se sentía demasiado desilusionado para tener en cuenta aquella insolencia. Pero Ambrose Onizuke, desde siempre el campeón en mantener la dignidad en la desgracia, le lanzó tal mirada a Munchausen que éste inclinó la cabeza y humildemente confió en que Su Excelencia olvidara su bromita. Válgame. Capítulo 14. La muerte del ojo de la ley. A la mañana siguiente, Miles Nathaniel se despertó tarde y se levantó de la cama por el lado equivocado, lo cual, habida cuenta de la humillación y la desilusión de la noche anterior, era, quizá, perdonable. Su humor no mejoró cuando Dama Marigold entró mientras él se estaba vistiendo, para quejarse de que hubiera fumado tabaco picado fuera del salón de fumar. «Y tú sabes cómo me molesta eso siempre, Nat. Me siento bastante aprensiva esta mañana y toda la casa apesta a tabaco. Nat, estás hecho un verdadero granuja, y lo sabes». Y sonrió mientras meneaba el dedo apuntándolo, como si tratara de atenuar el ligero mal humor de su voz. «Bueno, esta vez te has equivocado», le espetó él. «Ni siquiera en el salón de fumar he fumado en pipa desde hace al menos una semana. Entérate, caramba, Marigold. Tu pituitaria es un incordio. Deberías guardártela en un saco, como un caballo». Pero aunque Miles Nathaniel estuviera de mal humor, estaba lejos de sentirse
arredrado por lo que había ocurrido la noche anterior. Se encerró en el salón de fumar y escribió afanosamente durante un cuarto de hora. Hecho esto, caminó de un lado para otro del cuarto, memorizando lo que había escrito, y después se marchó a su reunión diaria en el Senado. Tan absorto estaba en el discurso que había preparado que fue totalmente impermeable. Mientras se hallaba en la sala de descanso para los senadores, a los particulares miradas que le lanzaban sus colegas. Una vez que los senadores se ponían las togas y ocupaban las tribunas del magnífico salón reservado para sus reuniones, su entera personalidad se transformaba, y dejaban de ser afables y sencillos mercaderes que se conocían de toda la vida, y se convertían en graves, formales e incluso semejantes a los hierofantes en sus maneras, y también abandonaban su descuidada dicción coloquial de todos los días y adoptaban el lenguaje de sus ancestros, forjado en una época más vigorosa y poética que la presente. En consecuencia, tanto la expresión adusta que mostró el alcalde aquella mañana cuando se puso en pie para dirigirse a sus colegas, como el tono severo con el que dijo senadores de Dorimer, perfectamente podrían presagiar cualquier cosa no más seria que una sugerencia para que aquel año se sirvieran ocas en lugar de pavos en la cena de hermandad. Sus palabras inaugurales anunciaron que esto no iba a ser un discurso usual. Senadores de Dorimer, comenzó, voy a pedirles esta mañana que se despierten. Hemos estado dormidos durante siglos y las leyes nos han cantado canciones de cuna, pero muchos de los que aquí estamos hemos sido señalados por el dedo de la desgracia, ¿y acaso eso no nos ha despertado? Me temo que no. Ha llegado el momento en que debemos mirar a los hechos de frente, incluso si estos hechos tienen una extraña semejanza con los sueños y las fantasías. Amigos míos, los enemigos de nuestro país están en la calle. La tradición dice que las hadas, pronunció con énfasis la horrible palabra, temen al hierro y a nosotros, los descendientes de heroicos mercaderes. Aún debe de quedarnos algo en las venas de ese metal. Ha llegado el momento de demostrarlo. Estamos en peligro de perder todo cuanto hace la vida agradable y segura, las risas, el descanso reparador, el solaz frente a la chimenea y la armonía de los jardines. Si no podemos preservar estas cosas en el legado que dejemos a nuestros hijos, ¿cuál será su herencia? Nos corresponde, pues, como padres y también como ciudadanos, de una vez por todas, arrancar estas amenazas cuyas raíces están hundidas en nuestro pasado y cuyas ramas proyectan su sombra sobre nuestro futuro. Uno de sus colegas y yo hemos descubierto al fin quién ha dejado caer este dolor y vergüenza recientes sobre muchos de nosotros. Nos costará mucho, me temo, probar su culpabilidad, puesto que él es sutil, sigiloso y taimado, y al igual que ocurre con sus invisibles aliados, su arma principal es el engaño. Solicito, por tanto, de todas sus señorías que rechacen esa arma con la fe y la lealtad, lo cual les permitirá considerar la palabra de los viejos y leales amigos como la única piedra de toque de la verdad. Y también les diré que a veces pensé que menos culpa había en engañar a los demás que en engañarse a uno mismo. Abajo, pues, con las endebles ficciones legales. Llamemos a las cosas por su nombre, ni gorgorán ni tafetán, sino fruta de las hadas, y se demuestra que alguien ha introducido tal mercancía en Dorimer, colguémoslo hasta que expire. Y dicho esto, se sentó. Pero, ¿dónde estaba el torrente de aplausos con que esperaba que recibieran sus palabras? ¿Dónde estaban las lágrimas, las preguntas ansiosas, los signos de lo que los más hondos sentimientos habían sido sacudidos? Excepto por los desafiantes bravo de Miss Ambrose, su discurso fue recibido en profundo silencio. Los rostros de todos los que lo rodeaban eran sombríos y glaciales, labios prietos y entrecejos fruncidos, con la excepción del retrato del duque Aubrey, quien, como era su costumbre, sonreía ligeramente. Entonces, Maes Polydore Vigil se puso en pie y rompió el desalentador silencio. Señores de Dorimer, dijo,
Las elocuentes palabras que acabamos de escuchar de su excelencia el alcalde pueden, de manera bastante extraña, servir como preludio, un dorado preludio a mis toscas y desvaídas palabras. Yo también llegué aquí esta mañana resuelto a llamar su atención sobre las ficciones legales, las cuales en ocasiones es posible que tengan su utilidad. Pero quizá, antes de decir lo que he de decir, su excelencia permitirá al actuario leernos la ficción legal más antigua de nuestro código. Puede encontrarse en el primer volumen de las actas del 25º año de la República, Ley 5, capítulo 9. Se sentó, y una estúpida y repulsiva sonrisa sonrió todo el salón. Luego pareció desvanecerse y sustituir solamente a la expresión socarrona del duque Aubrey. Maese Nathaniel intercambió miradas de perplejidad con Ambrose Conizuket, pero no había nada que hacer excepto dar la orden para que el actuario accediera a los deseos de Maese Polidor. De manera que con voz despreocupada, alta e inexpresiva, que bien podía haberse considerado la misma voz de la ley, el actuario leyó lo siguiente. Además, ordenamos que cada sino solo la muerte tendrá el poder de destituir al alcalde de Entrebrumas y sumo senescal de Dorimer antes de que los 5 años de su mandato hayan expirado. Mas los muertos son criaturas mudas, débiles, traicioneras y entregadas a las vanidades. Si cualquier alcalde, en momentos de amenaza para la seguridad de Dorimer, es considerado por sus colegas como alguna de estas cosas, se le tendrá por muerto al ojo de la ley, y otro será elegido en su lugar. Miércoles. Capítulo 15. Jo, jo, jo. El actuario cerró el voluminoso tomo y se retiró a su puesto. Un silencioso ominoso reinó en la sala. Maese Nathaniel permaneció sentado observando la escena con tal frialdad y distancia que ni siquiera la ley misma podría haberlas igualado. ¿Qué poder tenía el engaño y las ficciones legales contra el misterioso ímpetu que lo empujaba por el camino recto y transparente, y que él sabía que era el único verdadero? Pero Maese Ambrose se puso en pie de un salto y pidió con vehemencia al honorable senador que diera una explicación sobre sus insinuaciones ofensivas. Sin oponer resistencia, Maese Polidor se levantó nuevamente y, apuntando con un dedo amenazador al alcalde, dijo: Su excelencia nos ha hablado de un hombre sigiloso, taimado y sutil, que ha arrojado contra nosotros esta desgracia y vergüenza recientes. Ese hombre no es otro que su misma señoría el alcalde. Maese Ambrose volvió a ponerse rápidamente en pie y protestó con irritación, pero Maese Nathaniel, ex cátedra, le ordenó adustamente que se sentara y permaneciera en silencio. Maese Polidor continuó: Él la ha enmudecido cuando era el momento de hablar. Ha sido débil cuando había que emprender la acción, traicionero, como se ha podido comprobar en las reuniones de sus amigos frente a la lumbre, a las que no ha acudido, y entregado a las vanidades. Sí, entregado a las vanidades, ya lo creo. Sonrió irónicamente. Pues ¿no es acaso vanidad en un hombre el amor desmedido hacia las górgonas y los tafetanes y otras costosas sedas? En consecuencia, yo propongo que, frente al ojo de la ley, se le considere muerto. El murmullo de aprobación recorrió toda la sala. ¿Negará él que siente una extrema querencia por la seda? Maese Nathaniel hizo una reverencia, dando a entender que no lo negaba. Maese Polidor le preguntó si estaba dispuesto a que registraran su casa. De nuevo, Maese Nathaniel consintió con un gesto. De modo que el Senado se puso en pie y 20 senadores, sin retirarse las togas, salieron en fila del ayuntamiento y marcharon de 2 en 2 hacia la casa de Nathaniel Chanticleer. Y van a encontrar ahí toda la fruta. En el camino, nada menos que Endymion Lear se sumó a la procesión. Cuando esto ocurrió, Maese Ambrose perdió totalmente los estribos. Él quería saber por qué aquel redomado bastardo, aquel desvergonzado hijo de hada, estaba metiendo sus rancias narices en los asuntos privados del Senado. Pero Maese Nathaniel exclamó con impaciencia: «Va, déjalo venir, Ambrose. Si así lo quiere, cuantos más mejor».
Puede uno imaginarse la consternación de dama Marigold algunos minutos más tarde, cuando su hermano, seguido de una multitud de senadores que lo empujaban por detrás, le pidió con una expresión de profunda compasión que le entregara todas las llaves de la casa. Procedieron a hacer un registro exhaustivo, revolviendo todos los aparadores del el arcón, el buró, pero en ninguna parte hallaron ni una pepita incriminatoria, ni siquiera una mancha de sospechoso color. Está bien, dijo Maes Polidor con alivio y decepción entreverados en la voz. Parece ser que nuestra búsqueda ha sido una pérdida de tiempo, ¿eh? Le apuntó Endymion Lear, frotándose las manos y lanzando miradas fugaces y fulgurantes hacia los presentes. Bueno, quizá lo haya sido, quizá sí. Se encontraban todos en el salón, bastante cerca del reloj de pie, el cual cantaba su recurrente tic-tac y ofrecía el aspecto humilde e inocente de un cordero recién nacido. Va a estar en el reloj. Endymion Lear se acercó al reloj, lo observó socarronamente y dio unos golpecitos a su caja de caoba. Ante su actitud, dama Marigold se acordó de lo que el guardián del ayuntamiento le había contado del parecido del doctor con los pájaros carpinteros. Lear se retiró unos pasos y meneó el dedo con una cómica admonición. «Payaso imbécil», dijo Maese Ambrose de forma bastante audible, y después el guasón se volvió hacia Maese Polidor. «Antes de marcharnos, y solo para asegurarnos, ¿qué les parece si echamos un vistazo al interior del reloj?» Maese Polidor, que había simpatizado secretamente con el exabrupto de Maese Ambrose, pensó que el doctor, al bromear en situación tal, estaba haciendo gala de una falta deplorable de buena crianza. De todas maneras, la ley no se acordaba ante las situaciones absurdas, de manera que le preguntó a Miss Nathaniel si sería tan amable de entregarles la llave del reloj. Y así lo hizo, y abrieron la tapa. Dama Marigold hizo una mueca y se llevó su poma a la nariz, y ante el asombro general del reloj de pie, de aspecto humilde e inocente, demostró ser una auténtica cornucopia de extrañas frutas, de raros colores y aspecto siniestro. Una especie de zarcillos de vid, tachonados de bayas brillantes y amenazantes, trepaban por el péndulo y las cadenas de los 2 pesos de plomo, y en el fondo de la caja había una calabaza de un color desconocido, que le había vaciado y rellenado de algo parecido a uvas de color de grana, higos rojizos, frambuesas de un verde esmeralda y frutas aún más extrañas, de formas y colores nunca antes vistos en otra especie de Dorimer. Un murmullo de horror y sorpresa se elevó de entre todos los allí congregados, y ya fuera procedentes del reloj, de la chimenea o de la hiedra que asomaba por la ventana, de algún lugar bastante cerca llegó el sonido socarrón de un jo-jo-jo. Naturalmente, antes de que pasaran muchas horas, todo entre brumas se reía del anticlímax que había sobrevenido al pomposo discurso del alcalde por la mañana en el Senado, y por la noche la muchedumbre quemó su efigie, y entre los que danzaron alrededor del fuego se encontraban Baudibés y Mamá Tibbs, aunque sea dudoso que esta última entendiese lo que estaba sucediendo. Era una excusa para bailar y eso era suficiente para ella. Posteriormente también se dijo que los guardias y su capitán, aunque no tomaran parte activa en estas manifestaciones, las observaran con una sonrisa indulgente. Entre los respetables comerciantes que no participaban de la euforia de la multitud de espectadores se encontraron a lo lejos Ebenezer Prim, el relojero. No había permitido que sus 2 hijas estuvieran presentes, de modo que ellas se habían quedado sentadas y aburridas en casa, manteniendo caliente la cena de su padre y del aprendiz de la peluca negra. Pero Ebenezer regresó sin el aprendiz e intimidó tanto a Rosie y a Lettice que no se atrevieron a hacerle preguntas. La noche transcurrió cansinamente. El relojero se sentó a leer El bonito paseo del alcalde por entre brumas, un poema didáctico y deprimente hasta lo insoportable, que databa de los primeros días de la República, y de tanto en tanto, por encima de sus anteojos y con severidad, miraba a sus hijas, las cuales murmuraban mientras hacían encaje y dirigían la vista con frecuencia hacia la puerta.
Cuando se fueron a dormir, el aprendiz seguía sin haberse presentado, y ambas muchachas, en la intimidad de su dormitorio, reconocieron que aquella había sido la noche más aburrida que habían pasado desde que él llegó, a principios de la primavera. Lo cierto es que resultaba sorprendente el carácter festivo que se escondía tras la apariencia estirada de aquel joven, pues para alegrar una tarde en compañía de su padre bastaba con ver las muecas cómicas que el aprendiz hacía a espaldas del respetable anciano. Era delicioso cuando de repente se le escapaba su frenético jo, y al instante transformaba su expresión en la más mojigata de cuantas disponía. Además, parecía ser dueño de una inagotable reserva de acertijos y canciones divertidas, y realmente no tenían límite ni la invención ni la variedad de sus bromas. Las señoritas Prim, desde su más tierna infancia, habían suspirado por tener un mono o una cacatúa de esos que los hermanos o primos marineros traían a sus amigos. Su padre, en cambio, siempre se negó rotundamente a tener en casa alguna de aquellas criaturas, pero el nuevo aprendiz era 10 veces más divertido que cualquier mono o cacatúa que hubiera llegado nunca de las islas de las especias. A la mañana siguiente, en vista de que no había ido a por su bollo matinal y la copa de licor casero, las dos muchachas echaron un vistazo a su habitación y descubrieron que la cama estaba sin deshacer y en el suelo, tirada con descuido, se hallaba la peluca negra. Tampoco regresó nunca a buscarla, y cuando le preguntaron tímidamente a su padre qué le había ocurrido, él les prohibió con severidad que volvieran a pronunciar su nombre, añadiendo con un misterioso movimiento de cabeza: «Ya tuve mis sospechas de que él no era lo que parecía». Suspiró pesaroso y murmuró: «Aunque nunca tuve un aprendiz con esos dedos tan maravillosamente diestros». Y mientras en la plaza del mercado quemaban la efigie de Miss Nathaniel, él estaba cómodamente sentado en su salón de fumar, sumergido en un infolio. De pronto recordó que había algo en el juicio de la viuda Gibberty que él, mentalmente, relacionaba con la broma de Miss Ambrose sobre los muertos que sangran, y ahora estaba releyendo aquel juicio ensimismado esta vez. Mientras leía, los colores de su paisaje mental se fueron modificando gradualmente de la misma manera que los colores de un paisaje real se modifican de acuerdo con la posición del sol. Por si una senda blanca lo atraviesa, su claridad todavía relumbra, incluso cuando la luna ha ocupado el lugar del sol, y una senda recta todavía conservaba su claridad a través del paisaje mental de Miss Nathaniel.